Bienvenidos a TEA. Conocer, aceptar, aprender. Hoy tenemos una entrevista a fondo junto a nuestra comunicadora social Carla Andrea, donde conversaremos con profesionales y familias que viven de cerca el trastorno del espectro autista, para compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones que nos acercan a comprender mejor esta realidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025, solo en Radio Cómplices 97.3. Damos inicio a TEA. Conocer, aceptar, aprender. Tócame así tal como soy, no necesito que me cambies hoy. Muéstrame. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa TEA, Conocer, Aceptar y Aprender. Este programa es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Vamos a conversar en esta oportunidad y por supuesto agradecemos habernos recibido Gabriela Inostroza Muñoz, psicóloga de convivencia de la Escuela Virgen del Carmen, y Karen Puentes Huepe, psicóloga del programa de integración. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, buen día. Bueno, quiero agradecer a ambas por habernos recibido acá en la escuela en un momento en que hay harto movimiento acá en la escuela a esta hora, ¿no? Bueno, quiero saber, queremos conocer en el fondo cómo se trabaja con los niños y niñas con trastornos del espectro autista en el ámbito educacional. Karen. Ya, mira, Carla, la verdad es que nuestro establecimiento cuenta con el programa de integración escolar, que si tú me preguntas es un programa que es facilitador para los niños mayormente que presentan este diagnóstico, para lograr una mejor adaptación, ¿ya? Una adaptación que tiene que ver desde el ámbito dentro del aula, ¿cierto? Como también una adaptación a esta estructura que tiene el aula y una adaptación también al proceso de aprendizaje, ¿ya? El programa, por ejemplo, cuenta con una diversidad de profesionales, los cuales cada uno desde su área aporta a este proceso que yo te mencionaba. Y por lo tanto se facilita el hecho de que los niños aprendan de una manera, digamos, como más diversa también, ¿ya? Este programa, y bueno, obviamente aparte del programa también existen profesionales en la escuela, que, por ejemplo, como Gaby, ¿cierto?, que están más por el área de convivencia, que también brindan un apoyo, digamos, a todos los niños, porque dentro del programa también hay cupos, entonces eso lo podemos ir hablando después, pero no todos los niños pueden ingresar. Bueno, y dentro de esa diversidad de profesionales entra Gabriela, ¿cierto? Claro. Si bien es cierto, no participa del programa de integración en sí, desde el ámbito de la convivencia, hay un apoyo con los niños y niñas, ¿cierto? Y también hay un trabajo articulado con el programa de integración, ¿no? Justamente, lo que pasa es que muchas veces los niños, antes de incorporarse al programa de integración, se van detectando algunas señales antes de ellas. Entonces nosotros normalmente, los psicólogos en particular que trabajamos fuera del programa PIE, tenemos que tratar también de apoyar el trabajo de lo que hacen los colegas en el programa con aquellos estudiantes que aún no están dentro del programa o bien ya tienen un diagnóstico, pero no están dentro de los cupos que hay por curso, y entonces quedan como fuera, y ahí también entramos a colaborar en ese ámbito, porque lamentablemente el sistema no abarca a todos los estudiantes con un diagnóstico, sea TEA o sea otro. Siempre van quedando algunos rezagados, algunos por fuera, entonces igual hay que entregarles el apoyo a ellos también. Sí. Y si hablamos de cupos, siendo así bien específica, de un universo importante de niños que en este último tiempo han sido diagnosticados
o han presentado, digamos, rasgos y que ustedes de una otra manera se hacen cargo en la escuela y quizás también apoyando a las familias. Es muy amplio, digamos, el número de cupos que se necesitan quizás para seguir apoyando a la familia. Sí, sí, mira, es un tema acá que nosotros lo hemos conversado, porque a lo largo de los años, y que nosotras llevamos ya varios años trabajando acá en la comuna, hemos visto el avance que existe en los diagnósticos. Hoy en día nosotros tenemos muchos estudiantes, de hecho aquí en el establecimiento actualmente tenemos alrededor de 50 niños con diagnóstico de TEA, ¿ya? Aparte de todos los otros niños que tenemos con diagnóstico. Ahora, claro, si hablamos de cupos suena un poco quizás bastante complejo mencionar esa palabra porque es como que solo algunos se eligen para que ingresen y otros quedan fuera. Y lamentablemente el programa de integración trabaja bajo decretos, ¿ya? Decreto 170, que posteriormente también aparece el decreto 83, sí que se complementan, pero lamentablemente bajo estos decretos existen cupos limitados. Ya tenemos 5 niños que ingresan con diagnósticos transitorios. Transitorio es que a medida que el niño va trabajando, ¿cierto? Recibe los apoyos necesarios, puede superar, digamos, un poco esta limitante, esta barrera. Existen 2 cupos para permanentes, ya que son diagnósticos que obviamente a lo largo del tiempo requieren mucho más apoyo, ¿cierto? Por lo tanto, eso un poco nos limita, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que esto existe, en la práctica tenemos acá, por ejemplo, las profesoras especialistas que aparte de obviamente todo lo que ellas manejan en el ámbito del apoyo a los niños, tienen un corazón gigante y obviamente también apoyan muchas veces a niños que están fuera de plataforma, fuera del programa, y apoyan de la misma manera, ¿cierto? Van al aula, entonces entregan un apoyo generalizado para los niños, apoyan también específicamente a aquellos que lo requieren, muchas veces si es necesario, por ejemplo, realizar una actividad fuera del aula porque el niño va a funcionar de manera distinta, ¿cierto? Va a cooperar más, también se hace, ¿ya? Entonces, igual se brindan apoyos. Pero hay que aclarar que no depende, en este caso, de la escuela, esto de estar en plataforma. No, como lo explicábamos, aquí hay leyes de por medio, hay decretos que rigen, que establecen, ya por lo mismo nosotros los profesionales, dependiendo de eso, realizamos las evaluaciones para detectar la necesidad educativa especial, emitimos los diagnósticos, se hacen los informes, lo hace fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, ¿cierto? Kinesiólogo, la psicopedagoga, o sea, somos un equipo que realizamos las distintas evaluaciones, ¿cierto? Y lamentablemente ingresan los niños, como decíamos, dependiendo de los cupos, y por eso también anualmente se van haciendo reevaluaciones para poder ir dando de alta a aquellos niños que ya han superado esta necesidad, ¿cierto? Y así también vamos dando la posibilidad del ingreso de otros estudiantes que también lo necesitan. Así es. Bueno, y los principales desafíos, Gabriela, que enfrentan estos niños en la escuela. En específico los estudiantes con diagnóstico TEA, bueno, desde mi experiencia, yo siento que los principales desafíos tienen que ver con la interacción social. Porque a muchos les cuesta a veces, no sé, identificar bromas en sus compañeros, identificar juegos que a veces no son juegos, ellos no logran como visualizar del modo en que lo hacemos las personas neurotípicas. Entonces, ahí para mí está como el principal desafío en el caso de ellos, y es donde hay que irlos guiando. Hay que estar como detrás de ellos, haciendo pausa, explicando la situación, que ellos vayan aprendiendo cuáles son como las pautas correctas al momento de interactuar con otros niños, con otros estudiantes, cómo responder ante ciertas situaciones. Comentábamos hace un tiempo atrás con Karen que nos pasaba muchas veces con algunos estudiantes que malinterpretan situaciones cotidianas. Por ejemplo, una mirada.
que pasa con estudiantes neurotípicos y además neurodivergentes, pero se acentúa más en estudiantes neurodivergentes que no saben interpretar esa mirada y muchas veces la interpretan de manera negativa y creen que tal vez están hablando de ellos, que tal vez están, no sé, les caen mal, no lo logran como interpretarlo adecuadamente y ahí hay que estar detrás de ellos y guiando, explicando que no necesariamente esto significa esto. Entonces, los desafíos a nivel social son muchísimos. Y a nivel de estructura también, porque las escuelas, si bien son muy estructuradas en horarios de clase, recreo, horario de clase, recreo, muchas veces también existen cambios en esta estructura. Claro. Y ahí hay que también estar detrás de ellos. Por ejemplo, no sé, un profesor se enfermó, hay un cambio de docente, si el niño está acostumbrado con ese estudiante, hay que prepararlo para ese cambio que va a venir, o un cambio de actividades, porque no sé, llovió mucho, algo pasó, hay que hacer todo ese tipo de situaciones que son cotidianas y que son cambios que la vida va dando, son una oportunidad también para ir enseñándole a ellos el cómo actuar, el hecho de que esto va a pasar, el ir preparando y el ir guiando. Nuestra función principal en estos casos, porque es que tenés claro que el punto diagnóstico de TEA es para siempre. No es algo que se vaya a mejorar porque no es una enfermedad. Entonces, al tratarse de una condición, claro, es algo que los va a acompañar siempre. Y hay que irlos guiando en cómo ellos logran, a nivel tanto social como de estructura y de lo cotidiano, cómo lograr ellos encajar de mejor forma en ese sistema para que ellos puedan estar también bien dentro de toda la dinámica que se va generando. Y esa es la idea, por lo menos nuestra labor acá dentro de la casa. Y sé también que las familias hacen probablemente lo mismo desde el hogar. Claro. Bueno, vamos a mencionar que estamos con Gabriela Inostroza Muñoz. Ella es psicóloga de convivencia escolar de la Escuela Virgen del Carmen, y Karen Puentes Huepe, psicóloga del programa de integración. Estamos acá en la Escuela Virgen del Carmen para conocer cómo se trabaja con los niños y niñas con trastorno de espectro autista en el ámbito educacional. ¿Qué señales o conductas hacen pensar que un estudiante podría necesitar apoyo especializado? Lo consultamos desde el punto de vista de, digamos, desde solamente de la parte escolar, porque no hemos recibido quizás señales o información desde la familia. Bueno, la verdad es que aquí el primero en detectar algún cambio en el niño es el profesor, ¿ya? Es el primero que se da cuenta si algo está sucediendo. Por ejemplo, le está costando adaptarse al aula, no sé, por ejemplo, su estado emocional es muy cambiante o es reiterativo, por ejemplo, la pena o la rabia o la frustración, ¿cierto? Entonces siempre hay señales. Desde ahí nosotros recibimos, por ejemplo, las derivaciones de estos chicos y ya ahí comenzamos a hacernos cargo, ¿ya? Se realiza, ¿cierto?, una entrevista con el estudiante, si es necesario se hace algún tipo de evaluación más del ámbito emocional, ¿cierto?, un psicodiagnóstico que se llama, para poder conocer allí cuáles son los posibles factores que podrían estar afectando, que tienen que ver a veces incluso con el ámbito familiar, ámbito también a nivel de grupo de pares también, ¿cierto? Y que tiene que ver también con a veces dificultad en el ámbito de la adaptación del niño, ya como por ejemplo Gaby decía, a veces les está costando mucho irse adaptando al sistema escolar en general, ya sea por la dificultad en la socialización o en la comunicación, ¿cierto? A veces en cómo ellos están interpretando las señales del ambiente, los estímulos que reciben, o también, por ejemplo, en temas relacionados también con la cercanía o no, con el vínculo o no que se genera con ciertos profesores también, ¿sí? Entonces, siempre las señales de alguna u otra manera se detectan. Ya también las puede detectar la profesora especialista, que es la que también va al aula, muchas veces también las asistentes de sala, que juegan un rol súper importante acá también, que están desde la prebásica hasta cuarto básico, entonces también ellas participan bastante de este proceso. Ellas permanecen todo el día con los niños, entonces también para nosotras son
son importantísimas a la hora de también consultar muchas cosas dentro de lo que sucede en el aula. Perfecto. Hay un trabajo en el fondo de equipo, ¿no? Cada uno aporta desde la vereda que le corresponde. Y de hecho, como dice Karen, como nosotros no estamos en aula, a nosotros nos llegan los reportes desde ahí. No sé, por ejemplo, yo recuerdo algunas situaciones, como para ir a lo específico, de niños que tendían como a llorar de la nada, a llorar. Entonces ya eso es extraño, es algo que no es común y es algo que al profesor igual les va a llamar la atención y nos informa y empezamos como a indagar. O niños que se quedan observando una pared durante mucho tiempo, muchos minutos, y no hay forma de sacarlos de ahí también, y eso ya también les va a llamar la atención, y son cosas como que no es algo que se presente habitualmente. Claro. Cualquier tipo de ese tipo de situaciones, los profesores normalmente nos informan al tiro. Nos informan al tiro. Ellos son muy preocupados en ese aspecto. Los asistentes también muy preocupados en estar observando a sus niños. Perfecto. Y una vez que ya se detecta la necesidad, ¿cómo se inicia el proceso de acompañamiento desde el PIE? A ver, y ahí podemos diferenciar. Por ejemplo, si detectamos que el problema está generado mayormente porque influye el ámbito del aprendizaje, ya por ejemplo el niño le está costando leer o que se ve con la profesora especialista y se brinda un apoyo mucho más especializado en esa área. Ya, pero si detectamos, por ejemplo, que más bien en el ámbito emocional, por ejemplo, nosotros partimos haciendo lo que yo mencioné antes, un psicodiagnóstico, que es una evaluación, ¿cierto? Más de tipo emocional, que en base a algunos test proyectivos, ¿cierto? En base al dibujo o al juego, y uno detecta la problemática, ¿ya? Desde ahí, bueno, se hace también citación a los padres, entrevista a los padres, se hace una devolución de todo lo que uno percibe, se entregan ciertas orientaciones a casa, se hace un trabajo en conjunto. Yo aquí quiero hacer bastante hincapié en esto. Nosotros vamos a lograr muchas cosas en los niños siempre y cuando tengamos el apoyo de la familia. La familia es el pilar fundamental en esto. La escuela entrega un 50% en todo lo que es aprendizaje, muchos factores que influyen ahí, pero la familia es el pilar fundamental. Nosotros no tenemos que olvidar que todo lo que el niño es lo que aprende en casa. Entonces, si nosotros tenemos el apoyo de los padres y siguen las sugerencias, las indicaciones, las orientaciones, nosotros podemos lograr muchos cambios en los niños. Pero si estamos remando para distintos lados, el trabajo se hace muy complejo, muy difícil. ¿Y en qué momento remamos en forma distinta? Cuando desde el hogar no aceptamos la condición de nuestros hijos, cuando nos negamos a la posibilidad de aceptación, finalmente. ¿Esa es la razón? Hay de todo. ¿O hay en otros aspectos? Yo creo que eso es súper importante, pero también influyen otros factores, como por ejemplo, el estilo de crianza. Ya, por ejemplo, si en casa el niño no tiene horarios, no tiene una estructura, no se le ponen límites, ya, por ejemplo, padres permisivos que todo lo permiten, ya, y que el niño explora y hace todo lo que quiere, ¿cierto? No hay horario ni para acostarse, no hay horario de estudio, no hay nada. Es súper difícil lograr. ¿Por qué? Porque la escuela es una estructura. La escuela tiene horario para todo, ¿sí? Entonces, si le mostramos y le enseñamos al niño esta ambivalencia, difícilmente vamos a lograr cambios, ¿ya? Perfecto. Un poco a eso me refiero. Cuando, por ejemplo, hay padres a lo mejor al extremo que son demasiado autoritarios, ya que hay mucho castigo de por medio, que hay cero refuerzo positivo, que no hay una felicitación. Hay un punto súper importante, Carla, acá que me gustaría mencionar. Los niños, y todos los niños, funcionan bajo el amor, bajo los afectos. Cuando tú a un niño se lo enseñas todo, o le das una instrucción, o te está costando que te siga en algo, si tú lo haces con afecto,
y bajo a lo mejor mostrándole algo que no le gusta, pero se lo tratas de adornar con un juego, y lo vas a lograr. No va a ser magia, no va a ser de la noche a la mañana, pero paso a paso lo vas a lograr. Pero si tú lo obligas, si tú se lo muestras como algo que si a él no le gusta, pero le insiste, vas perdido. O sea, claro, vas perdido, porque en eso, ¿qué vas a generar? Mayor reticencia en el niño y vas a generar rabia. Sí, claro. Y en este conversar, en esta comunicación, Gabriela, con los niños que llegan, por ejemplo, contigo, ahí hay una detección también, hay una conversación con los niños donde se van sabiendo cosas, donde quizás los niños expresan, pero en otros casos tampoco expresan. Entonces, ¿cómo vamos abordando las emociones con los niños como para llegar finalmente a apoyarlos, a ayudarlos? Porque primero debemos tener, digamos, el cuento claro, ¿no? Debemos saber para dónde vamos. Claro, es que, bueno, en el caso de los niños con la condición del espectro autista, como es un espectro, es un mundo, cada niño es un mundo. Entonces hay pequeños, o por lo menos yo he conocido pequeños que son muy buenos para conversar, pero como no identifican bien sus emociones, pero en general ellos se expresan a través de la conversación lo que les está pasando, no lo saben identificar, pero lo expresan. Pero tenemos, por otra parte, niños que no dicen nada, o hablan solo con monosílabos, con sí, con no, y hasta ahí, y no llegan mucho más allá. Claro. Entonces, a nivel emocional, ahí es un trabajo bien. De hecho, ahí sí necesitamos mucho la familia, porque ellos también ven la otra parte, y la coordinación con ellos es primordial para conocerlos bien, y identificar que muchas veces ciertas reacciones ante ciertas situaciones están expresando una emoción. Y tenemos que saber identificarlas, porque finalmente a lo mejor un niño que, no sé, de la nada llora y no quiere nada con nadie, no es por nada. En este caso, algo está pasando y algo nos quiere comunicar. Y ahí tenemos que entrar a colocar una pausa, a tratar también de, en algún minuto, de explicar, o más que explicar, tratar de llegar al niño para que él vaya identificando la emoción, sepa cómo irla expresando también. Acá nosotros contamos igual con juegos específicos para poder, que tienen varias situaciones con emociones, las exponemos, que vayan de a poco identificando, expresándolas también, y que vayan también identificándolas en los demás, porque este tema emocional en ellos es mucho más complejo que para nosotros. Acá, por lo menos en la escuela, contamos con algunos juegos, algunas cosas que nos ayudan a llegar ahí, pero además tenemos que hacerlo en coordinación con la familia, porque si no cuesta mucho más. Nosotros lo vemos solo en este ámbito. Claro. Entonces necesitamos también la imagen que tienen los papás, y ellos que conocen más a sus niños nos pueden entregar esa otra parte, y ahí logramos como identificar qué es lo que podría estar sucediendo con cada uno, pero eso es muy personal. O sea, cada niño, yo no podría dar como algo generalizado, porque tenemos que darnos el tiempo para conocer el mundo de cada uno de ellos, para poder identificar todo eso. ¿Sabes, Carla, que hay en ese punto, un poco complementando lo de Gaby, para nosotros la base es generar un buen vínculo con el niño? Sí. La primera entrevista que tú haces con un niño es la clave para nosotros como profesionales. Si tú en la primera sesión generas el vínculo, vas con el camino ya bastante recorrido, porque ya el niño de a poco se va a ir soltando, y vas a poder ir trabajando con él. Yo, por ejemplo, en lo particular, tengo un caso actualmente de un chico que es muy hermético, no habla nada, no cuenta nada, y claro, el trabajo se hace mucho más complejo. No perdemos jamás la esperanza. Eso no se pierde jamás. Creo que eso es un tremendo desafío como profesional. Creo que eso es lo que también día a día te motiva también a ir preparándote más y diciendo, chuta, esto es un desafío para mí, ¿qué voy a hacer con esto? O sea,
y vas viendo nuevas estrategias y vas tratando de generar más vínculo aún y a veces haces cosas también que de repente te sacan de este rol como casi que que todos ven como el psicólogo en un box, en una oficina, pero también te saca a hacer otras cosas. O sea, de repente jugamos taca-taca afuera con los niños para ir generando más cercanía. En otras instancias también conversas de otras cosas con ellos. Y así de repente los vas sorprendiendo y eso les llama la atención y vas generando una mejor relación. Sí, una cercanía. Obviamente. Una cercanía con ellos. Sí. Bueno, contarles que estamos hablando acá de temas importantes en este programa TEA, Conocer, Aceptar y Aprender. ¿Cómo se trabaja con niños TEA desde el punto educacional? Estamos con Karen Puentes y Gabriela Nostroza, ellas son psicólogas. Karen, psicóloga del programa de integración, y Gabriela, psicóloga de convivencia escolar. Un programa gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Ya hemos caminado, transitado por hartos aspectos, pero vamos al aula regular. ¿Cómo enfrentamos, cómo aprendemos, cómo hacemos partícipe a todos los actores para poder apoyar en un gran porcentaje a nuestros niños y niñas con rasgos o con el diagnóstico o con la condición TEA? Se dicen tantas cosas. Al final vamos por la condición TEA, ¿no? Sí, bueno, es un desafío diario, sobre todo, y aquí tratando de ser bastante empáticos también con los docentes, porque finalmente son ellos los que están en aula y son ellos los que tienen que llegar a esta diversidad, ¿cierto? Enseñar para esta diversidad y que este aprendizaje sea adquirido por cada uno de los estudiantes. Entonces tiene que haber también entregar todo este conocimiento de maneras diversas y que va a tener que ver con el estilo de aprendizaje de cada niño, con la motivación que tiene cada uno, el cómo también encantar a los niños con el aprendizaje, porque, o sea, Carla, ¿para qué nos vamos a negar si a los niños en general, a qué niño les gusta estudiar? Para ellos es fome. Es tema. Es que claro, porque los niños siempre quieren jugar, quieren divertirse, aman el recreo, entonces estar en sala es complejo, pero sin embargo creo que por lo menos acá en el establecimiento se realiza, por ejemplo, lo que se llama el trabajo colaborativo, que es entre el docente de aula y el profesor especialista, además de los profesionales de apoyo, en donde se va viendo caso a caso, en donde, por ejemplo, se va viendo cuál es la necesidad educativa más especial en ese niño, de qué manera, por ejemplo, articular este trabajo y hacer esta modificación, ¿cierto?, en las actividades, de qué manera entregar este conocimiento para que el niño realmente aprenda, y ahí es donde se va adaptando este currículum que se llama, ¿cierto?, para poder llegar a los niños y que realmente adquieran este aprendizaje. Claro. Y en lo socioemocional, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, la regulación de emociones y la integración con sus compañeros? No siempre puede ser comprensible. Es muy complejo. Claro, Sí. que haya una desregulación. Sabemos que se activa de una u otra manera un protocolo donde vamos en ayuda o en apoyo de aquel niño o niña que está en una situación así, pero cómo enfrentamos también la situación con los pares, con sus compañeros, cómo hacemos también partícipe, pero que sea una cosa que no sea una cosa grave o que se vea grave, sino que normalizar un poco, pero ayudar a ambas partes. Bueno, es bueno mencionar, y qué bueno que lo comentas, porque claro, cada escuela tenemos un protocolo, que es el protocolo DEC, que es como que está en el reglamento interno de cada establecimiento, que dan los lineamientos generales de cómo actuar frente a una desregulación emocional, sobre todo aquellas que son, porque no son todas iguales. Hay algunas que son solamente situaciones de llanto y hay otras que son un poco más explosivas.
en donde tienden a ser inclusive en algunos casos un poco violentas también. Y está también los PAEC que son personalizados. Es como una ficha particular para cada estudiante que tiene un diagnóstico TEA. Y ahí nos dan varias indicaciones entregadas en conjunto con los padres, ¿verdad? Que ellos nos dicen, por ejemplo, qué es lo que le puede afectar, cómo hacen ellos para poder disminuir la intensidad de sus desregulaciones, y nos dan como ese tipo de pautas. Todos los estudiantes TEA dentro de los establecimientos tienen su PAEC, y además está este otro, el DEC, que es como un protocolo general de cómo actuar frente a esa situación. Y varía, por ejemplo, en algunos casos, si las reacciones son muy violentas, nosotros acá además tenemos un lugar que es la sala de la calma. Tratamos de que ellos vayan allá, que es un lugar, porque tenemos que en realidad colocarlos en un espacio en donde no puedan hacerse daños ellos mismos, y donde tampoco puedan hacerle daños a otros niños, porque nuestra prioridad en ese punto es solamente esa. Y si suceden en aulas, a veces hay que retirar a los niños de la sala, otras veces retirar al estudiante para que esté en la sala de la calma, en donde pueda disminuir su intensidad y autorregularse. Cuando esto pasa, los protocolos iniciales son eso en general. Normalmente también hay una persona que tiene mayor afinidad con el estudiante, casi siempre somos los psicólogos, pero no siempre. Y son las personas a quien se llama y quien va a tratar de contener la situación, a alejar el exceso de público, porque eso tampoco ayuda, al mantener también a los niños en calma para que vean que no va a suceder nada mayor. Y ahí ante eso nosotros hacemos dos cosas, que es, primero, una vez que estas cosas pasan dentro del aula, los niños lo ven, hablar con el curso. Siempre se habla con los niños, se explica lo sucedido, se analiza lo que pasó para que ellos comprendan el por qué sucedió, entiendan también que no todos reaccionamos del mismo modo, que hay un estudiante que no sé, porque la emoción lo sobreestimula, y eso hace que vaya a reaccionar de ciertas formas, y se les explica a ellos, se les permite a ellos hablar también, decir cómo se sienten. Claro, el que ellos cuenten, no sé, las situaciones que hacen ellos también para colaborar, y cómo poder actuar frente a una situación cuando vuelva a suceder, si es que llegara a volver a suceder. Se habla con el curso, y además, una vez que el estudiante ya está en calma, puede ser en ese mismo día, puede ser al siguiente día, hablar también con él y analizar el hecho que ocurrió antes. Analizarlo, desmenuzarlo, identificar qué lo gatilló, intentar que logre él, idealmente identificarlo, si no ayudarlo nosotros, y buscar estrategias para prevenir que vuelva a suceder, y tratar como de adelantar un poco una situación futura, como para generar un aprendizaje del evento en sí. Son súper complicados, ¿ya? Y muy complejos, sobre todo para los estudiantes y para los adultos que están ahí. Yo creo que, sobre todo cuando son desregulaciones como mucho más violentas, son las más complejas. Pero es una realidad que tenemos que enfrentar, porque es nuestra realidad actual también. Y es algo que tenemos que manejar, y tenemos que también adaptarnos nosotros a estas nuevas situaciones que se van a ir generando. ¿Podemos describir algunas estrategias que se usan? ¿En qué sentido? Las estrategias que se usan, digamos, en el momento en que ocurren las situaciones, ¿cierto? Bueno, lo general es siempre alejar a las personas, porque normalmente cuando estas cosas pasan, cuando son muy violentas, voy a especificar lo más violento, porque finalmente, como digo, hay algunas desregulaciones que no son tanto. Pero al ser así, lo primero que nosotros hacemos es alejar el exceso de público, porque eso, a veces por curiosidad uno quiere observar, pero eso no va a ayudar en nada, porque el niño se va a sentir muy observado, y eso va a aumentar sus emociones internas, ya sea de vergüenza o de rabia, y no va a ayudar a que disminuya todo. Normalmente también nosotros tratamos de alejar las cosas que puedan como ponerlo a él en peligro, en riesgo, que nos coloque a nosotros en riesgo también, y a los estudiantes, y esperamos a que de a poco él vaya, porque eso va a ir bajando. En algún punto todo tiene un pic y tiene un estado de calma, todo funciona así. Entonces esperar que una vez que se llega al pic ya empiece a disminuir, tratando de disminuir los estímulos que están a su alrededor. Una vez que eso pasa, le informamos
bueno, y de hecho un poco antes, yo creo, le informamos al apoderado, al adulto responsable también lo que está sucediendo, porque también sabemos que la conexión con sus padres es mucho más fuerte que con cualquiera que estemos acá dentro de la escuela. Si se hace necesario, les pedimos que se acerquen al establecimiento también para que puedan ayudar. Hay que entender que ellos, sus padres, su casa, su hogar es su lugar, su refugio. Entonces, claro, es su nido en donde ellos van a estar seguros, y llamar a los padres no es que nosotros queramos molestar a los papás, sino que es para que ese refugio pueda estar acá y él pueda sentirse seguro y pueda empezar a disminuir sus emociones y la estimulación que está recibiendo en ese momento. Sí. Entonces se le pide que se acerquen y ahí normalmente ya llega el momento de lo que es calma, y si se hace necesario que se lo llevan, otras veces no es necesario, se pueden quedar en clase y continúa todo normal. Pero en la práctica, normalmente es como eso, no sé si hay algo que me falte en esa explicación, como eso es lo que tendemos a hacer en cada una de las situaciones. Y hay niños o niñas, por ejemplo, que reciben un tratamiento también farmacológico que es apoyado desde el establecimiento en los horarios de ingesta del medicamento, por ejemplo. ¿Cómo se maneja eso? ¿O vienen los padres? No, bueno, es que ahí el tema de la medicación, acá nosotros podemos dar medicamentos, pero esa medicación tiene que ser autorizada por los papás, justamente. Sí. Ellos tienen que autorizarnos, si ellos no nos lo permiten, seamos nosotras o un profesor, en los horarios que correspondan, se le entrega la medicación acá. En caso de que el papá no esté de acuerdo y quiera dárselo él en su casa, son ellos los que tienen como el control sobre esa situación. Ya, perfecto. Bueno, ya vamos a entrar a hablar de la familia. Es un proceso muy importante, ¿cierto? En el avance positivo de nuestros niños y niñas con la condición. Siempre se ha dicho que la familia tiene, quizás, hablamos hace un rato un 50%, pero siento que es mucho más de eso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a reiterar que estamos en el programa TEA, Conocer, Aceptar y Aprender, un programa del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, del Consejo Regional, donde en esta oportunidad hemos querido abordar en el ámbito educacional cómo conocer cómo se trabaja con los niños y niñas con trastorno del espectro autista, dijimos en el ámbito educacional. Es un mundo, el ámbito educacional, pero es la mayor, digamos, el mayor tiempo que tienen nuestros hijos e hijas es en las escuelas. Y ahí, de una u otra manera, también hay un tema de, y lo hemos visto o hemos sabido que hay herramientas que favorecen también en ese ámbito, en ese tránsito de nuestros niños del avance, como por ejemplo la equinoterapia, está la sala, neurosala, son aspectos que van apoyando en el avance de nuestros hijos. ¿Cómo han visto ustedes? No hablemos de cupo, porque en el fondo también sabemos que debe serse muy limitado, pero sabemos también que hay un accionar rápido frente a los niños que sí lo necesitan. Sí, bueno, como establecimiento siempre se está tratando de ir buscando las mejores estrategias para brindar los apoyos. Sabemos que este es un camino largo, que se está ahora comenzando a experimentar y llevar a la práctica mucho más lo que es la inclusión, el comprender los diagnósticos de los niños, ¿cierto? Sin embargo, por lo menos yo siempre digo que un diagnóstico no puede limitar, ¿ya? Yo creo que uno tiene que ver a los niños por lo que son, por lo que valen y por sus habilidades y cómo ellos los pueden ir desarrollando, y en base a eso también es como escuela, claro. Está, por ejemplo, el Centro de Equinoterapia, que brinda un apoyo maravilloso ahí a los niños con distintos colegas que participan, ¿cierto? Como establecimiento, claro, también, por ejemplo, la neurosala, que a los niños en general, los que van, les encanta ir ahí, ¿cierto?
es estar dentro de un lugarcito dentro de la escuela, pero distinto, lleno de color, ¿cierto? O de un trabajo distinto al de sala. Entonces ya el hecho de salir, de sacarse los zapatos, de sentir el piso blandito, entonces experimentar y realizar ciertas actividades de una manera distinta, ya de sacarlos un poco de esta estructura que hablábamos de antes, que es el establecimiento. Y eso también de repente, como yo mencionaba, también uno va experimentando en el día a día buscando nuevas estrategias, ojalá cosas que a los niños también les motiven, que sean de su interés, el apoyo, por ejemplo, siempre con juegos didácticos. A veces antes hablábamos, por ejemplo, de los niños que no hablan mucho, que son más herméticos, cuando a veces a los niños les cuesta también detectar realmente qué es lo que le pasa, porque a veces un niño, por ejemplo, puede tener pena, pero no sabe decir tengo pena, sobre todo a veces los más pequeños. Entonces ahí es donde uno entra a jugar con distintas herramientas que uno va buscando para poder en el fondo enseñar al niño de que sí es capaz de reconocer, a lo mejor no diciéndoselo, pero en base a juegos. Uno usa muchos juegos, títeres, en donde a veces uno simula niños que juegan, que dicen tales cosas y los niños les gusta y los toman y qué sé yo, y ellos van manipulando. Y así, un sinfín de estrategias que uno puede ir utilizando para conseguir ese objetivo. Y en la parte académica, los niños con TEA son evaluados distintos de los niños que no tienen la condición. Lo que pasa es que son como dos áreas un poco distintas, ¿ya? Porque un estudiante con TEA no necesariamente va a tener dificultades académicas. Perfecto. Y tampoco necesariamente va a ser un genio, porque a veces se cree que eso va como de la mano con una o con otra. Claro. Pero no es así. Por ejemplo, yo he conocido niños que presentan dificultades académicas y que tienen un diagnóstico TEA, y en esos casos el apoyo que se entrega va también por parte de las profesoras diferenciales, la adaptación de sus evaluaciones a su realidad, a la realidad del estudiante. Perfecto. Pero también he tenido que evaluar estudiantes con un diagnóstico TEA que me han salido con un coeficiente intelectual superior. Yeah. Y en esos casos no requieren de ese apoyo extra, porque en realidad ellos solos van avanzando en el tema académico. Es solamente la parte más social la que hay que apoyar. Así como también hay estudiantes que tienen un coeficiente intelectual al nivel promedio, que avanza como la mayoría de nosotros y que tampoco presentan mayores dificultades y que normalmente no van a requerir un apoyo extra. Eso es como un área como que va de la mano, pero no está como anclada al diagnóstico en sí. Perfecto. ¿Y cómo se van articulando los apoyos, por ejemplo, del colegio con otras redes, como salud u otros especialistas? Bueno, ahí hay un trabajo, debemos decir, bastante colaborativo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos reuniones constantes y visitas constantes, por ejemplo, desde la red de Mejor Niñez, ya de los distintos programas, en donde nos reunimos, hacemos retroalimentación, ¿cierto?, de las situaciones, qué es lo que perciben ellos en casa, qué percibimos nosotros desde el ámbito escolar también. También, por ejemplo, con el área de salud tenemos bastante coordinación con los colegas del área de la salud, cuando los niños, por ejemplo, están ingresados al programa de salud mental, en donde reciben sus tratamientos farmacológicos, en donde además reciben sus terapias, ¿cierto?, con los distintos especialistas. Tenemos contacto, ya a veces, por ejemplo, los profesionales solicitan a la escuela los reportes escolares. Eso lleva, por ejemplo, de la mano la asistencia a clase, el compromiso de los apoderados, las notas, ¿cierto?, las conductas de los niños. Y como escuela nosotros también estamos siempre con esta disposición a brindar y entregar mayormente todo lo que es esta información de los estudiantes y viceversa. Entonces, en eso sí podemos decir que hay una muy buena colaboración, ¿ya? También para nosotros como profesionales, y esto es súper importante mencionar, nosotros tenemos que ser muy responsables también en cuando nosotros detectamos ciertas situaciones vulnerables en los niños, ¿ya? Ya sea, no sé, que por ejemplo los niños están viviendo situaciones complejas dentro de su ambiente familiar, ¿cierto?
ya sea algún tipo de vulneración, como decía, de violencia. Nosotros como profesionales también tenemos que estar ahí pendientes de eso y tener una reacción como corresponde, porque también tenemos leyes que nos rigen en ese aspecto. O sea, nosotros legalmente, cuando detectamos alguna situación de vulneración, tenemos, por ejemplo, que recurrir a poner las medidas de protección, ya que hoy día también eso se habla mucho y que a veces nos culpan, pero la verdad es que eso es importante mencionar, que nosotros de partida, yo como profesional, no podría guardar o callar una situación, ¿ya? Y en segundo lugar está la ley, que a nosotros nos obliga a tener que reaccionar frente a esta situación. Y accionar obviamente también. Así que en ese sentido estamos siempre en contacto y en coordinación, ¿es cierto, Gaby?, con las redes. Bueno, yo creo que es importante también, y ya es esta parte última de la nota de esta entrevista, hablar sobre la importancia, ¿no? O reforzar sobre la importancia que tiene la familia en este proceso de integración escolar. Y me gustaría que ambas pudiesen referirse básicamente a ese proceso, ¿cierto? O a esa importancia de los padres o apoderados en este camino, porque no lo hacen solo ustedes, sino que también lo hacen, y se ha dicho desde el principio, junto a la familia. Es que, bueno, de hecho, desde mi experiencia, cuando no vamos de la mano con la familia, no avanzamos en prácticamente nada. O sea, es poquísimo lo que se logra con algún estudiante si no existe este apoyo detrás. Yo, por suerte, la gran mayoría de las familias de los estudiantes con los que yo he trabajado son muy comprometidos. Y no sé, por una sugerencia, a lo mejor nosotros somos un apoyo. Por ejemplo, muchos de los pequeños necesitan una atención clínica o de terapeuta ocupacional o de psicólogo a nivel externo o una evaluación psiquiátrica, y todo ese tipo de cosas lo tienen que gestionar los padres. Nosotros no podemos hacerlo por ellos. Entonces, cuando existen estas sugerencias, los papás las aceptan y vamos de la mano y vamos avanzando. Yo he visto un avance que sí, absoluto. O sea, ahí normalmente siempre se consiguen las metas, y en la medida en que va transcurriendo los años, los niños se van adaptando. Y no sé, yo he tomado niños desde primero, incluso kinder, y que después se van en octavos y sin ninguna dificultad. O sea, ya a esa altura logran adaptarse bien, logran interactuar bien y van evolucionando muy bien. Pero siempre ha sido de la mano del apoyo de las familias, porque hay cosas que solamente ellos pueden manejar. Nosotros no. Y cuando se encuentran con algún caso de familias que de repente no aceptan la condición, porque también existe, y se ha hablado y lo hablamos, pero no lo enfrentamos muchas veces. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Hay un trabajo también con la familia? Primero, pero no podemos dejar al niño de lado. Claro, se intenta. Al niño no. O sea, siempre vamos a estar aquí tratando de colaborar y apoyar. Se conversa, se intenta explicar a través de las situaciones. Normalmente se logra que ellos logren entender que esto no es algo tan grave. A veces se coloca como una etiqueta mucho mayor de lo que en realidad es una condición, es algo distinto, pero todos somos distintos en cierta forma. Entonces, en realidad eso no nos hace ni más ni menos que el resto, simplemente que tenemos que acomodar nuestras limitaciones para poder avanzar, y así como también adaptarnos a lo que venga. Y en este caso sucede igual, pero es algo que hay que ir tratando, pero si no se logra, seguir intentándolo a ver si es que lo logramos en algún punto, pero es complicado. No es lo habitual. O sea, lo que yo he visto normalmente es que los apoderados, las mamás, los papás están como siempre muy comprometidos con ellos. Claro. Karen. Sí. Bueno, la verdad es que a mí ese es un tema. Son experiencias distintas. Sí. No, para mí sí es un tema, Carla, porque yo sí he tenido casos en los que lamentablemente me ha costado mucho con los papás, mucho. Fíjate que más que aceptar un diagnóstico, porque yo también he tenido padres que les cuesta, y porque además, ¿sabes qué? A veces desde el área de la salud, a veces psiquiatra o neurólogo, le han dicho, pero no se preocupe si su hijo, usted llega hasta aquí nomás. No. Yo le digo a las mamás, no, o sea, para mí un diagnóstico
no puede ser un limitante. Un diagnóstico es una etiqueta. Yo percibo a los niños desde su valor, desde que cada niño con esfuerzo puede lograr 1000 cosas. Nadie tiene la última palabra, o sea, solo hay que experimentar, dejar que exploren, dejar que aprendan, que experimenten. Ahora, para mí el tema de la crianza es el punto clave. Y ahí es donde yo a veces he tenido muchos limitantes porque he visto mucha ambivalencia entre papá y mamá. Cuando hay en casa papá y mamá que crían, ¿ya? A veces hay una mamá que pone límites, que pone reglas, ¿cierto? Y a veces hay un papá que permite todo y que premia y que compra cosas materiales. Entonces, dando ejemplo, ahí a veces es lo que cuesta, ¿ya? Entonces, que ellos logren ponerse de acuerdo, que ellos realmente comprendan cuál es el daño que muchas veces se le hace a los niños. O a veces, por ejemplo, pasa que los padres confunden el amor con una sobreprotección. Entonces la sobreprotección también lleva a que los papás crían con miedo, los niños no exploran, los niños no logran ser independientes. Yo he tenido niños de repente, no sé, de 12, 13 años que prácticamente la mamá todavía los viste. Ya, no digo que están mal, sí, pero pasa que a ciertas etapas los niños tienen que ir siendo más independientes. Y fíjate que para mí la independencia también va muy de la mano con el cuánto tú trabajas también en el niño su autoestima. Cuando un niño se ama, cuando un niño se siente capaz de lograr cosas y cuando ve que las logra y cuando detrás de ese logro viene un elogio, un refuerzo positivo, el niño va repitiendo esas conductas y quiere lograr más. ¿Por qué? Porque se siente valioso. Pero si tú sobreproteges, si tú le haces todo a un niño, si tú lo asistes en todo, el día de mañana, mayormente cuando llega la etapa de la adolescencia, ¿cómo va a ser ese adolescente? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Con harto trabajo, ya con, Hay que ¿sabes comenzar qué? en un minuto. Con una muy buena comunicación. Una comunicación ahora yo hablo de padres, pero tenemos niños que son criados por abuelos o por tíos. Sí, claro. Cuando están los abuelos, a veces la pega es más compleja porque los abuelos ya criaron, ya fueron padres, ahora están como regaloneando. Entonces, pero cada caso, como te digo, es específico, pero yo creo que la base aquí es mantener una buena comunicación y creo que es estar abierto a recibir orientación y paso a paso, aunque sea poquito, llevarla a la práctica. Mira, nosotros como profesionales no somos el sábelo todo. Ya, yo le quisiera decir a los papás que no existe una receta perfecta, como cuando yo quiero hacer una cazuela, por ejemplo, y me voy a internet y la cazuela me queda maravillosa. Pero sí hay ciertos tips que uno puede ir dando a los padres que van a ayudar mucho en este camino, en este recorrido de ser padres, que no es fácil, pero que se puede lograr, pero con una apertura en querer escuchar, a lo mejor que cuando uno ve las cosas desde fuera tiene una panorámica distinta y eso te hace no estar teñido con la emocionalidad. Entonces obviamente tú puedes orientar de una mejor manera y puedes encaminarlos a que esta tarea del día a día a lo mejor se haga un poquito menos difícil. Bueno, estamos finalizando este programa. Ha sido un programa muy, pero muy interesante, con harta retroalimentación y que necesitamos conocer, necesitamos aceptar y también aprender del TEA. Los avances, como para finalizar esta nota, los avances que ustedes han visto en los estudiantes con TEA y que participan en el PIE, ¿cierto? Y ese mensaje, ¿no? Final a todos, a los estudiantes, a los apoderados, a los docentes, a sus colegas. Creo que es tan importante la inclusión y por eso estamos con este tema también, ¿no? Que todos nos sentamos no excluidos, sino que inclusión, usar esa palabra, pero verdaderamente, desde la acción. Sí. Mira, yo quisiera partir diciendo que ojalá no perdamos nunca el sentido de una palabra tan pequeña pero tan valiosa que es la empatía.
Creo que eso nos hace tratar de volver a ser un poco más humanos. Porque si yo me voy a la sociedad en general, creo que cada vez estamos siendo menos seres humanos, que cada uno está centrado en sí mismo, que a veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro, el entender el dolor del otro, la problemática del otro, y que desde ahí podamos hacer un trabajo más colaborativo. Yo, por ejemplo, a los padres quisiera, no sé, mencionarles de que un diagnóstico no puede limitar. Que los niños son niños en general y que a lo mejor sí va a costar un poco más que puedan desenvolverse en este medio que los rodea con tanta cosa y con tanta estimulación que a veces les va a costar un poco más comprenderlo y poder encajar allí. Pero yo creo que con voluntad, con trabajo, con esas ganas de querer, siempre las cosas se pueden lograr, y a los profesores también. Nosotros acá tenemos profesores que también día a día están aprendiendo y tratando de hacer lo mejor que se pueda, y en general la comunidad educativa. Es un trabajo diario, estamos todos todavía en este proceso también de ir ensayo-error, hay cosas que las vamos a lograr, otras cosas van a costar. También decirle a los papás de que no tampoco no lo sabemos todo, que también estamos día a día en este camino, pero que siempre vamos a estar para tratar de apoyar y dar lo mejor que podamos nosotros como profesionales, ¿cierto, Gaby? Sí, siempre. Bueno, al respecto, y siguiendo esa misma línea, si me voy al tema de avances, yo he visto que los niños, por lo menos con los que yo he trabajado, avanzan mucho. O sea, si también lo mezclo con un mensaje, el no desesperarse si en algún momento de la vida al niño le cuesta ciertas situaciones. Le cuesta, no sé, interactuar con alguien, no tiene alguna dificultad. Y en general, no solo los niños con un diagnóstico. No desesperarse, porque el hecho de que sea así no significa que en el futuro se vaya a mantener. Y yo misma he sido testigo de cómo niños, que a lo mejor cuando eran pequeños generaban muchas crisis en el aula, tenían muchas reacciones que desencajaban todo lo cotidiano, pero que con el pasar de los años fueron aprendiendo estrategias, fueron adaptándose y terminan siendo adolescentes que después se van súper bien, ya sin mayores crisis, aprendiendo a autorregularse. Entonces, no desesperarse, porque en algún momento a lo mejor la situación se ven sobrepasados. Claro. Porque el hecho de que eso sea así no significa que se vaya a mantener en el futuro. Eso, desde lo que yo he visto, que por suerte los años que llevo trabajando acá me han llevado a ver pasar generaciones, niños que van creciendo. Entonces, claro, eso igual ayuda a que puedan tener esa tranquilidad que con el apoyo y con el trabajo se va a conseguir avances en ese aspecto. Y un mensaje en general, bueno, para todos. Yo tengo la visión de que la diversidad hace que la vida sea más colorida, hace que la vida sea más entretenida. Entonces, sería muy fome si todos nos mantuviésemos dentro de la misma rutina, dentro de lo mismo, el mismo esquema. Y la diversidad es parte de lo cotidiano, y es bueno que también nosotros aprendamos a aceptarla como parte de lo cotidiano, aceptar que yo tengo mis características y que la persona que está a mi lado tiene sus propias características, y que a lo mejor lo que a mí me falta, esa persona me lo entrega. Y con los niños es lo mismo. O sea, hay niños que a lo mejor tienen algunas dificultades que a lo mejor yo puedo apoyar, pero ellos de vuelta, y créanme que es así, nos enseñan un montón de cosas también, de características que ellos tienen, que nos ayudan un montón, y que uno también tiene la oportunidad, al menos dentro de la escuela, de tomar esas características. No sé, un niño tal vez muy estructurado, podemos aprovechar esa característica en beneficio de él y de otros también. Entonces, la diversidad para mí es lo que le da el sabor y el sazón a la vida en general. Entonces, es algo que tenemos que todos tratar de aceptar las diferencias y vivir y aprovecharlas y disfrutarlas también. Bueno, y la satisfacción, pues, Karen, de ir logrando estos cambios y, digamos, estos avances por nuestros niños y niñas, ¿cierto? De haber pertenecido al plan de integración, y ven ustedes con el tiempo, y eso no quiere decir que estemos más
estamos con más experiencia, pero no Eso. tan viejas, como dijo la calle. La satisfacción de ver cómo van avanzando nuestros niños y Sí, niñas. eso. Es una- Sabes, Carla, que Una yo cosa creo bonita. que eso es lo que a nosotras como profesionales nos llena el corazón. Cuando tú ves la sonrisa en un niño, cuando tú ves que algo le generaba angustia y ver que eso de a poco va superándose y tú lo ves logrando cosas. Y se me viene a la cabeza, que no voy a nombrar, pero acá tenemos, por ejemplo, una chiquitita que cuando ingresó al establecimiento hace 3, 4 años atrás, ella no miraba, no hablaba, solo lloraba y lloraba y lloraba, y hoy día tú la ves y ella te conversa, y ahora se fue al otro extremo, porque habla, se ríe, te mira, socializa, juega con compañeros cuando ella antes se escondía. Entonces, tú vas viendo avances en los niños. Algunos es mucho más notorio, en otros son avances mucho más pequeños, pero aunque sean pequeños, son avances para ellos. Y aclarar Eso. que no es que vengan, que sean productos de nosotros, o sea, que hay un No. trabajo, pero enorme de todo el mundo, de la casa, de los profesores. Sí. Todos ponemos nuestro granito de arena, pero sí es verdad que esto se va avanzando, los niños van mejorando también en algunos aspectos. Sí. Bueno, quiero agradecer, Gabriela, Karen, por haber estado con nosotros. No creo que sea la última vez que vamos a estar, faltan todavía algunos programas, así que vamos a estar seguramente en otro programa tocando otros aspectos. Muchas gracias a ambas. TEA, conocer, aceptar y aprender. Un programa que hemos querido crear en este proyecto del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, precisamente para que aprendamos juntos, para que aprendamos juntas, podamos caminar, transitar y también llenarnos de fe y esperanza. Hay un avance en nuestros niños y niñas, no todo queda en el papel, no todo queda desde lo teórico, como alguien lo dijo por ahí. Yo creo que hay que siempre mantener la esperanza de cuando se trata de nuestros niños, todo es posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en otra entrevista, 12:30, los días viernes. Y durante la semana, cápsulas educativas, informativas, lunes, miércoles y viernes, en 4 horarios durante el día. 10 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde y 20 horas. Con profesionales, por supuesto, de nuestra comuna, que nos van a poder también ayudar a entender. Muchas gracias. Así damos término a nuestra entrevista a fondo de TEA. Conocer, aceptar, aprender, junto a Carla Andrea. Agradecemos a las familias y profesionales que nos acompañaron hoy, compartiendo sus experiencias y aprendizajes sobre el trastorno del espectro autista. Recuerda que esta entrevista será repetida el sábado y domingo a las 20 horas, para que nadie se la pierda. Además, te invitamos a visitar nuestra página web www.radiocómplices.cl, donde podrás encontrar todas las cápsulas y entrevistas de nuestro programa TEA. Conocer, aceptar, aprender. Este programa ha llegado a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2025. Gracias por acompañarnos y seguir construyendo juntos un espacio de comprensión y apoyo. TEA. Conocer, aceptar, aprender. Solo en Radio Cómplices 97.3. Trátame así.